Hoy vamos a hablar sobre el gran engaño del neoliberalismo y vamos a pasar por 3 puntos. ¿Qué dicen los estatistas? Yo les llamo estatistas porque son los que no están de acuerdo con el libre mercado. Dicen que el neoliberalismo son las políticas de libre mercado. Dicen que existe el neoliberalismo y te tratan de explicar por qué genera desigualdad, ¿no? ¿Qué dicen los liberales? Que el neoliberalismo no existe, que ningún intelectual serio se considera a sí mismo neoliberal. Te dicen que en realidad lo que genera la desigualdad es el estatismo. Y entonces ahí empezamos a entrar en esta gran contradicción, en este gran dilema, es una gran confusión, y en el centro de esa confusión hay un engaño, y hay un engaño premeditado desde mi punto de vista. Entonces a partir de eso vamos a hacer una conclusión. Obviamente la conclusión es que tú hagas tu propia investigación al respecto, que tú formes tu propio criterio, y este es un tema bastante sensible, bastante polémico, y es polémico porque es muy importante, porque está en el centro de toda la discusión filosófica, política, cultural y espiritual de nuestros días. Entonces, si hay algo con lo que estás de acuerdo, hay algo con lo que no estás de acuerdo, algo te hizo clic o viste algo que dije que definitivamente te parece falso, escríbelo en los comentarios, comparte conmigo, yo te voy a estar leyendo, voy a estar siempre al pendiente de todos los comentarios. Y pues nada, te invito a que generemos también más discusión, más interacción, tú y yo, más conexión, porque así es la única manera en la que avanzan los temas. En realidad la confrontación de ideas contrarias es lo que hace que la verdad o nuestro entendimiento de la verdad sea cada vez más certero. Ok. Entonces lo primero que te quiero mostrar es este video. Vamos a entrar de lleno a Por ver. ejemplo, primaria o secundaria pública en Argentina es de calidad. En estos momentos no, porque fue deteriorada permanentemente por los gobiernos neoliberales. Y ¿Qué es un los gobierno presupuestos neoliberal, de ciencia y señora? tecnología, al ¿Qué es igual un gobierno que la neoliberal? educación, han sido deteriorados. ¿Qué es un gobierno neoliberal? Porque no lo entendí. Todos nosotros acá, la ¿Qué mayoría es de un nosotros gobierno neoliberal? hemos salido de educación pública, primaria, secundaria y universitaria. El primer presidente que sale de una universidad privada es este. ¿Qué es, Y así nos va. ¿Qué es un gobierno neoliberal? Porque no le entiendo el concepto. No, pero me define el neoliberalismo y que me acusa de políticas neoliberales y no me define lo que es. Me gustaría saber qué es para la señora el neoliberalismo para yo poderle contestar o no. Claramente no está defendiendo la autonomía argentina, se está aceptando todas las condiciones No le puede que está poniendo el contestar. FMI u otros países. Estamos respondiendo. Cuando dice el FMI es el Fondo Monetario Internacional, que también muchos antineoliberales culpan al Fondo Monetario Internacional como que... me estoy desviando, perdón, me estoy desviando. Ahorita vamos a Que la entrar en el educación pública tema. argentina la destruyeron los gobiernos neoliberales. ¿Cuáles para usted son? Claramente el me menemismo parece que lo que hizo tenemos con que- la educación. ¿Cree que la educación, por Entonces, ejemplo, primaria, De entrada, pues este personaje no le puede decir al otro qué es el neoliberalismo. Lo está acusando de que hay mala educación porque los gobiernos neoliberales destruyeron la educación en Argentina, por ejemplo. Él dice, bueno, si usted está culpando eso a los gobiernos neoliberales, dígame por favor qué es el neoliberalismo. Y obviamente, pues, esto es algo, una pregunta, o tiene que ver también con el método socrático de cuestionamiento, para que en vez de que tú digas estás mal, el neoliberalismo ni siquiera existe, ni siquiera es un concepto serio, mejor preguntas. Dime tú, a ver, explícame tú a mí qué es el neoliberalismo. Eso de preguntar en vez de acusar es un método de debate muy bueno y que también es muy neutro, ¿no? Siempre es mejor preguntar también para no suponer, porque siempre las suposiciones son lo que terminan perdiendo los debates en discusiones que no progresan. Ahora, estoy aquí en este libro que se llama En defensa de los más necesitados, del maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, y Martín Krause. Es un libro que me encanta, aunque no lo he leído todo, he leído partecitas y me parece brillante en cuanto a las reflexiones muy profundas que hace y muy acertadas desde mi punto de vista, porque muchas veces los estatistas acusan a los neoliberales o a los liberales de que no les importa la empatía, de que no les importa, por ejemplo, ayudar a los demás. Y eso es una falacia, porque en realidad la caridad siempre fue principalmente de la propiedad privada a el necesitado. La caridad estatista siempre le tiene que quitar al bolsillo de alguien más para poder después redistribuir
Y esa justicia social la usan como escudo para impulsar la redistribución. Que desde mi punto de vista la redistribución no es más que el juego estatista que juegan los políticos para acumular riqueza entre ellos. Por eso se dice que cuando los políticos te dicen que van a desprivatizar algo para que sea del pueblo, en realidad cuando dicen que va a ser del pueblo, lo que están diciendo es que va a ser de ellos. Porque pues son como un club que también tiene sus propias agendas. Entonces, me gusta esta frase de Michael Novak, que dice que las personas quieren pan. De entrada, hay una situación básica que es la pobreza. Que en la pobreza lo que nos oprime como especie es la naturaleza. Porque de la pobreza somos más susceptibles a enfermedades, a catástrofes naturales, y es en realidad lo que mantuvo hasta hace más o menos 200 años atrás, que empezó gracias al capitalismo a salir la gente de la pobreza y a tener acceso a tecnología y a innovación que nos ayudaron a vivir más y a alejarnos de esa opresión de la pobreza, porque la pobreza pues es un problema real. La opresión de la naturaleza o de las condiciones naturales de la tierra son un problema real. En eso podemos estar todos de acuerdo, que hay cosas que hay que mejorar, que hay gente en estados de pobreza a la cual hay que ayudar, y por ahí podemos partir estando de acuerdo. En lo que después empezamos a no estar de acuerdo es en cuáles son las soluciones, en cuáles son las cosas que crean riqueza, que sacan a la gente de la pobreza y mejoran la calidad de vida. Desde ahí empieza el discurso a estar separado. Aunque lo padre, y creo que es el paréntesis de ahorita, que tanto los estatistas como los liberales tenemos en común que queremos ayudar a la gente. Queremos que la gente más necesitada mejore su calidad de vida. Pero dice que las personas quieren pan, pero también quieren libertad. No solo es posible contar con las dos cosas, sino que la segunda resulta esencial para la primera. Esto es parecido a una frase que dice que cuando quieres poner la igualdad por arriba de la libertad, no tienes ninguna de las dos. Es desde la libertad que nos podemos acercar a eliminar la pobreza. Pero resulta que la desigualdad viene siendo una consecuencia natural de la libertad, porque como todos somos únicos y tenemos preferencias distintas, terminamos eligiendo cosas distintas y terminamos con resultados distintos. Por eso la igualdad hay que ponerla muy bien en términos exactos. No se puede hablar de libertad al aire porque tienes que especificar de qué libertad estás hablando. Y acá me gusta, por ejemplo, me voy a bajar a otra frase con la que abren el primer capítulo, que dice: existen dos mundos que corren lado a lado. El primero consiste en la lucha por el poder que continúa como siempre. En el otro no es el poder lo que cuenta, sino el respeto. Esto lo dijo Theodor Seldin. Entonces, como vemos, hay dos mundos en donde unos lo que quieren es concentrar el poder en ellos para que desde ahí se redistribuya el dinero hacia las agendas que ellos decidan, supuestamente bajo que como ellos fueron elegidos a través de la democracia, entonces las decisiones que tomen después de ser elegidos corresponden al deseo del pueblo, aunque recordemos que el pueblo no es nadie en específico y tampoco somos todos, o se refiere a un grupo de personas, o más bien se refiere al grupo de personas que congenian con la manera de pensar que tienen ellos o con la ideología que ellos quieren propagar. Entonces llego, por ejemplo, a este índice. Es un índice de desigualdad que forma esta organización que se llama la OCDE, que te quiero enseñar rapidísimo qué es. Su lema es mejores políticas para mejores vidas. Básicamente esta organización es un organismo para la economía y la cooperación del desarrollo. Tiene bases principalmente en Francia. Y bueno, ahorita nos podríamos meter con qué onda con Francia, qué está pasando, que en Francia, por ejemplo, se acaba de nacionalizar la industria eléctrica. Así como en México
existe CFE, ahora en Francia existe un equivalente a CFE que ya es 100% público, ¿no? En esto podemos entrar en un debate básicamente eterno, pero quiero que recordemos que en el 89 se cae el muro de Berlín. Se cae el muro de Berlín porque fracasa el socialismo, evidentemente. Recordemos que fracasa el socialismo también en la Unión Soviética y que la Unión Soviética patrocinaba muchas agendas de socialismo también en Latinoamérica. Y desde ahí empieza a haber grupos de izquierda, grupos socialistas, que quieren establecer un nuevo orden socialista, ya que fracasa la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, y al parecer el mundo libre empieza a tomar fuerza. Entonces se crea algo que se llama el Foro de San Pablo o el Foro de Sao Paulo, que, para explicar esto brevemente, porque de esto no se trata el video, aunque hay que saber de dónde viene todo esto, te voy a leer unos 2 o 3 fragmentos, párrafos de este artículo por Ricardo Manuel Rojas en Infobae, que de entrada ya nos dice que el Foro de Sao Paulo se constituyó en julio de 1990, convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil para discutir la agenda de la izquierda en la región. Me distraje, ¿ok? Antes de empezar a leer esto, voy a explicarte qué onda con esta gráfica, que básicamente nos está diciendo que la desigualdad es el principal problema del neoliberalismo y que, como vemos, México está hasta abajo de los índices de desigualdad, que somos de los países del mundo con más desigualdad. Esto es verdad, pero esto no quiere decir que sea culpa del neoliberalismo. Nos dice que en México el 10% más rico gana 30 veces más que el 10% más pobre. También es una manera muy engañosa de presentar este índice, de presentar esta información, porque no son números reales, son números relativos, porque dice que el 10% más rico gana 30 veces que el 10% más pobre. De entrada no está presentado en términos absolutos, está presentado en términos relativos, pero sí sirve para hacer una comparación entre, por ejemplo, la desigualdad que puedes medir en Dinamarca y la desigualdad que puedes medir en México. Esto te lo presenta, por ejemplo, gente como Epigmenio Ibarra, Damián Alcázar, el mismo presidente de México y muchos pues de la gente que lo apoya, ¿no? Que lo que quiero decir con esto es que parte del problema que tenemos hoy en México y en muchos países de Latinoamérica, tal vez Chile es una excepción, también gracias a los Chicago Boys, que se remonta a la escuela de Chicago, que se remonta a Milton Friedman, que muchos de las personas que hablan del neoliberalismo dicen que el padre del neoliberalismo es Milton Friedman. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Pero básicamente lo que nos dicen es que fueron las políticas de libre mercado lo que nos llevaron a esa desigualdad y que fueron la envidia del capitalismo, de que yo voy por arriba de todos, lo que nos llevó a este punto en México, y que también esto tiene que ver con la falta de intervención del Estado, lo que nos llevó a esto, cuando en realidad, si nos vamos a analizar la historia del PRI en México, que sí es una especie de dictadura de partido, porque básicamente se pasaban el poder de dedazo de uno a otro desde el inicio de la independencia de México, ¿no? Entonces, la verdad histórica de México la tiene Morena, porque Morena fue el partido que dijo: estos políticos que están en el poder ahorita nos están llevando a la ruina. Pero desde mi punto de vista, llamarle a ese estatismo y capitalismo de amigos, corporativismo piramidal, llamarle neoliberalismo es un despropósito mundial y es el principal engaño de todo esto, porque si le llamaran por su nombre, estatismo, definitivamente se les cae el teatro, ¿no? Porque pues son ellos mismos los que quieren jugar el mismo juego, pero nada más quieren reemplazar y cambiar la narrativa, pero seguir centralizando el poder político solamente en ellos. Entonces, para entender brevemente el Foro de Sao Paulo, en 1990
es convocado por el Partido de los Trabajadores de Brasil para discutir la agenda de la izquierda en la región, que esto de los trabajadores básicamente es parte también de la narrativa del neoliberalismo, que dice que el neoliberalismo prioriza el capital, pero el socialismo prioriza el trabajo. O sea, desde ahí está también parte del engaño, como si hubiera un choque entre los dueños de los negocios y los trabajadores, como si hubiera una esclavitud de por medio, cuando en realidad lo que sucede es una colaboración voluntaria. Pero hay muchos factores que intervienen en, por ejemplo, los sueldos. Los sueldos disminuyen cuando aumentan los impuestos, porque la gente que tiene capital para emprender un negocio y contratar a otra gente no tiene todo el capital que tendría para emprender su negocio al 100%, porque en muchos casos el gobierno ya le quitó 30%, 50%, en algunos países hasta 60% o más, ¿no? Por lo tanto, queda menos dinero para emprender y menos dinero para pagarle al empleado, que de por sí el gobierno también le está poniendo un impuesto al pago del empleador al empleado. Desde ahí empiezan muchos factores a influenciar todo esto, ¿no? Se desmorona la Unión Soviética, que financiaba en Latinoamérica partidos y movimientos de izquierda, y ello generó una preocupación sobre cómo sobrevivirían estos partidos sin ayuda de la Unión Soviética. A partir de entonces, en sus reuniones anuales y otras actividades, el Foro hizo un muy buen trabajo tanto intelectual como político que llevó al éxito a muchos de los partidos que lo integran. Prueba de ello es que en la fecha de su creación, solo un país latinoamericano era gobernado por un miembro del Foro, Cuba, mientras que desde entonces hasta ahora, más de la mitad de los países de la región han tenido presidentes de esos partidos. También por esto cada vez más escuchamos el término neoliberalismo lanzarse a la esfera política como crítica de los libres mercados. Solo por recordar algunos, se pueden mencionar a Lula y Dilma en Brasil, Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez y Mujica en Uruguay, Lugo en Paraguay, Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador, Chávez y Maduro en Venezuela, Funes en El Salvador, Medina en República Dominicana y López Obrador en México. El Foro nuclea a aproximadamente 120 partidos y movimientos de izquierda y tiene reuniones anuales donde participan como invitados presidentes de otras regiones. Argentina tiene una situación sui generis, esto me lo voy a saltar. A lo largo de estos 30 años, desde el Foro, se fue sintetizando una estrategia exitosa, de la cual se puede mencionar brevemente dos aspectos. Por un lado, la instalación de una batalla cultural, que como ha ocurrido en el último siglo y medio, intenta dignificar moralmente al socialismo y denostar al capitalismo. El éxito logrado en esta tarea se debe en buena medida a la permanente acción distortiva del lenguaje y uno de sus elementos constitutivos, la lógica. Esa lucha no es nueva, se viene realizando desde el siglo XIX. Se advierte en el modelo en que los socialistas anglosajones se apoderaron de la palabra liberal, la vaciaron de su contenido original y la convirtieron en lo opuesto de lo que siempre significó, reivindicando al mismo tiempo los valores positivos del liberalismo, pero bajo el ala de la ideología socialista. Joseph Schumpeter dijo al respecto: como suprema, aunque no intencionada prueba de admiración, los enemigos del sistema de libre empresa parecen haber juzgado oportuno adueñarse de su denominación. Algo similar ocurrió con la palabra social, que según Hayek se convirtió en la principal fuente de confusión de nuestro vocabulario moral y político, al punto de haber adquirido tantos significados que terminó careciendo de todo sentido. Lo mismo cuando decimos pueblo o social. ¿A quién nos estamos refiriendo realmente? Por eso no es de extrañar que un primer peldaño en la búsqueda de cambios sociales radicales sea modificar los diccionarios. Y en esa batalla cultural, la izquierda latinoamericana ha sido muy exitosa. Otras tres palabras tergiversadas en pos de ese objetivo han sido pueblo, revolución y progresismo. Ahora, quiero que entremos a un video que básicamente es el entendimiento del neoliberalismo desde el punto de vista estatista. El Partido Revolucionario Institucional acaparaba todos los espacios de la vida política. Hasta aquí real, hasta aquí es verdad. Se valía de la represión política y militar, de la simulación democrática y el control de los medios de comunicación. Sí, claro, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco. Es, desde mi punto de vista, de los crímenes más grandes que realizó el PRI. Una cosa que
cualquier mexicano debería de saber por qué sucedió, cómo sucedió, cuáles fueron las consecuencias de que haya sucedido. Y todo esto fue culpa del PRI, del estatismo del PRI, no del neoliberalismo del PRI. Comunicación para callar opositores y dar su versión de los hechos. La situación geográfica, el control del PRI y la injerencia directa de Estados Unidos en el gobierno evitó un golpe militar como en América del Sur. Para la década de los 80 el terreno estaba allanado para imponer el neoliberalismo en México, lo cual también costó miles de vidas. ¿Qué es el neoliberalismo? Es el capitalismo avanzado de nuestros días. Es un proyecto político, económico y cultural que a partir de una serie de agresivas políticas públicas fortalece el poder de las clases dominantes en el mundo. El neoliberalismo surge como consecuencia de las crisis económicas del siglo XX. Frente a eso, economistas como Friedrich Hayek formularon un modelo para establecer las tasas de ganancia del capitalismo mundial. La corriente toma nombre de la tradición liberal de Adam Smith, Falso. la cual creía en el equilibrio automático del mercado y rechazaba cualquier regulación. El neoliberalismo... Aquí le están tirando obviamente a la famosísima mano invisible de Adam Smith, lo ponen ahí todo pobre, pobrecito Adam Smith, ya sin dinero, diciendo esto es resultado de la mano invisible. La mano invisible es lo que hemos hablado del valor subjetivo de las compras que realizamos cada quien. Dentro de esa subjetividad de qué compras realizamos, hacemos un balance racional de costos y beneficios y cada quien vota a través de su compra, votas por qué empresas apoyas y qué empresas piensas que deben de existir, qué empresas piensas que deben de crecer. Eso es, en muy pocas palabras, muy simplificado, la mano invisible. Los estatistas obviamente dicen que la mano invisible es algo, una falacia, porque ellos quieren ser la mano. No quieren que no haya mano, ellos quieren ser la mano que redistribuye la riqueza. Porque si dejamos que el mercado se redistribuya solo, entonces crece la igualdad y crece la opresión de los capitalistas a los obreros, ¿no? Que esto es algo que se remonta a Marx y Engels y al manifiesto socialista. Eliminación del gasto social destinado a beneficiar a las clases populares. Disminuye el salario mínimo, aumenta las jornadas laborales y deja de invertir en salud. Eso del salario mínimo es una aberración también, ¿no? Pero están diciendo supuestamente que el neoliberalismo disminuye el salario mínimo. De las restricciones al libre mercado. Un ejemplo muy claro fue el Tratado de Libre Comercio, el cual terminó por devastar el campo mexicano para dar paso a la entrada de mercancías con precios mucho más baratas que las nacionales. Privatizaciones y desmantelamiento de empresas paraestatales, así como sistemas de atención pública y endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eso es real. Nos volvimos, como dice Alfredo Jalife, ¿no? Nos volvimos los perros de George Soros. Y lamentablemente, estos estatistas endeudaron el país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Se endeudaron con Estados Unidos. El consumo de mercancías y el individualismo exacerbado a través de los medios de comunicación. En México, este modelo fue puesto en marcha en los gobiernos anteriores desde la década de los 80s y la cereza en este pastel fueron las llamadas reformas estructurales. Las consecuencias fueron el incremento de la desigualdad social, el crecimiento de estructuras criminales como el... Ay, sí, ¿no? Como si ahora también el que existe el narcotráfico es culpa del neoliberalismo, ¿no? Cuando en realidad no nos hagamos güeyes, el narcotráfico tiene el mecanismo mismo, el mecanismo de su crecimiento es la prohibición. Entonces el Estado es culpable del crecimiento del narcotráfico. La supuesta guerra contra el narcotráfico no solo nos ha puesto en un país en estado de emergencia de seguridad, en un país derramado de sangre muchísimo peor que muchas guerras que han habido, por ejemplo, en Medio Oriente. Es definitivamente pues una situación muy triste que vivimos en México, pero en realidad lo que le da fuerza es la prohibición. Se revirtieron las conquistas sociales y populares y se acentuó el uso de las Fuerzas Armadas. El gobierno de la Cuarta Transformación... Ahora, según ellos, el uso de las Fuerzas Armadas, el aumento de las Fuerzas Armadas también se debe al neoliberalismo, ¿no? Cuando ahora, bajo la Cuarta Transformación, se está militarizando al país en unos
niveles que nunca habíamos visto. Crecimiento de estructuras criminales como el narco. Se revirtieron las conquistas sociales y populares y se acentuó el uso de las Fuerzas Armadas. El gobierno de la Cuarta Transformación, elegido de forma arrasadora, trabaja para cambiar la dinámica depredadora del neoliberalismo a pesar de la resistencia feroz de las élites económicas y del viejo régimen político a un cambio de paradigma. Hoy en día, se impulsan programas sociales, se restituyen derechos eliminados en el periodo neoliberal, se reconstruye nuestra industria energética y se quitan privilegios fiscales, entre muchas otras acciones. La pandemia reafirma la necesidad de una revolución de las conciencias, pero sobre todo, trabajar por los más pobres. Sobre todo, trabajar por los más pobres. Obviamente, la bandera que ellos utilizan es la justicia social, que ellos sí trabajan por los más pobres. Por eso les tenemos que dar cada vez más porcentaje de nuestros ingresos para que ellos en realidad sí ayuden a los más pobres. Y obviamente con lo que pasó en los últimos años relacionados a este tema, pues sirve todavía más de argumento para apoyar la narrativa estatista de que los privados, los individuos, no podemos vivir bien y no podemos tomar buenas decisiones sin ellos, que los necesitamos a los políticos, cuando en realidad ellos son los que viven de nuestro dinero. Ellos nos necesitan a nosotros. Y gracias a que nosotros les damos el poder, le venden favores a otros empresarios, a otros políticos o a otros organismos internacionales, y le venden la soberanía de la constitución de un país a estos organismos, como lo es en el caso de la ONU y su tratado de pandemias, ¿no? Avancemos. ¿Qué dice, por ejemplo, nuestro presidente del neoliberalismo? Vamos a escuchar. Pusieron los de una banda de delincuentes. Pues ese va a estar al servicio de la banda de delincuentes. Lo mismo en los gobiernos estatales y lo mismo en la presidencia de la República. Se convierten en peleles, en títeres. ¿Verdad? Las autoridades. Entonces nosotros tenemos esa ventaja de que nos eligió el pueblo. De nuevo, hay que darles la verdad histórica, porque lo que había antes de Morena era un estatismo de amigos que también estaba desbordado, estaba fuera de control. Pero ellos mezclan esta verdad, o Andrés Manuel en este momento está mezclando esta verdad con una narrativa falsa, engañosa, para meterte en una ideología, en un sistema cerrado de pensamiento y que caigas en ese engaño, ¿no? Además con muchos votos. Y sí, como nunca había sucedido. Estaba tan mal el país. Entonces eso nos da mucha fuerza. Estaba tan mal el país que muchos, sin saber qué estaban votando, votaron por la alternativa. Simplemente para darles una oportunidad, simplemente para ver si la única alternativa que había tenido México en la historia de México se podía dar y podía haber por lo menos un ejercicio de democracia que se supiera en México que había democracia, porque eso mismo estaba también en duda, si había democracia o no en México. Y estaba, por ejemplo, el caso de que ya Andrés Manuel López Obrador había dicho que él ya había ganado las elecciones, que ya se las habían robado. Él ya había hasta hecho una simulación de toma de protesta, ¿no? En el Zócalo. Bueno, recordemos que sí, el pueblo votó en gran número porque cambiara la situación del país. Tiene razón. No debemos favores. ¿Quién sabe? Y tenemos la convicción de que haya justicia. Entonces, por eso todos estos casos que se dan lamentablemente por la descomposición que existe en lo económico, en lo social, en lo político, por la decadencia que se originó con el modelo neoliberal, con el modelo de saqueo, donde lo material era lo que rifaba, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Falso, ¿no? O sea, completamente falso. Eso no es el capitalismo. Nunca se ha hecho esa simplificación absoluta de que eso sea el libre mercado, ¿no? De hecho,
bajo el PRI en realidad nunca hubo libre mercado. O sea, no podemos decir que en México ya hubo libre mercado y que eso fue lo que nos llevó a la ruina. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, este personaje? Creo que Sinceramente sí me dio muchísima risa. Lo escuchamos. El neoliberalismo es una estrategia política para hacer creer a los individuos que el capitalismo fracasó. Para los que somos de México, creo que todos hemos escuchado cómo López Obrador siempre le echa la culpa de todo al neoliberalismo. ¿Pero realmente eso es el neoliberalismo? Pues no, o sea, esto es una estupidez, claramente no es eso. Es un modelo económico que se basa en una serie de premisas. Una de las principales es la reducción del Estado. Es decir, que el gobierno no intervenga tanto en los asuntos económicos y que mejor se lo deje a los privados. Así como una reducción drástica en el gasto público. Cosa que es curiosa porque AMLO es justamente lo que está haciendo. O sea, claramente AMLO está actuando como un neoliberal, ya que está reduciendo los puestos en el gobierno y con ello claramente el gasto público. O sea, realmente la austeridad republicana que predica AMLO es más neoliberal de lo que él cree. Así que pues tal vez él es neoliberal. Leí este comentario. Esto me da risa porque básicamente está diciendo que AMLO es neoliberal. Cuando en realidad AMLO es keynesiano. Él mismo ha aceptado que él es keynesiano, refiriéndose a Maynard Keynes, que fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Básicamente, la principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia de gasto público, que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. Está considerado también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. Básicamente esto es el entendimiento de que entre más intervención del gobierno en la economía, es decir, más impuestos para aumentar el gasto público, como fundamento del crecimiento económico. Entonces, definitivamente, pues, AMLO no es neoliberal, ¿no? De ninguna manera. Es keynesiano. Pero resulta que estas personas a las cuales AMLO les llama... que el Estado no se meta. Este video te quiero poner después. Resulta que todas estas personas a las que AMLO les llama neoliberales son keynesianos. Son lo contrario de liberales. Y esto lo explica muy bien Gerardo Vera. Me gusta el contenido de Gerardo, te lo recomiendo. He visto tal vez como 10 videos de él, o sea, no muchos, pero solo escucharlo poquito me resuena con verdad lo que él dice, ¿no? Sí, yo más que nadie comprendo la diferencia que existe entre el modelo neoliberal y el modelo keynesiano. El tema es que durante años los políticos neopopulistas han denominado al periodo que hubo entre el presidente Zedillo y el presidente Peña Nieto como el modelo neoliberal. Política neoliberal. Periodo neoliberal. Del modelo neoliberal. A pesar de que la política era más bien una política keynesiana. Y también existe un mito gigante alrededor de la presidencia de Salinas de Gortari. Muchos señalan que fue el primer presidente neoliberal, aunque él mismo ha dicho que se oponía al neoliberalismo. Marcar como neoliberal, eso se aleja de la realidad. La administración trabajó bajo el principio del liberalismo social. Sin embargo, Aparte, ¿qué onda con Salinas diciendo la palabra liberalismo social? Diciendo el PRI somos liberalismo social. Es la mayor contradicción de términos en la historia del liberalismo, que utilicen la palabra liberalismo social. En realidad eran socialistas también. En realidad nunca ha habido libre mercado en México. Nunca ha habido. Salinas también ha contribuido a este mito de que en México hubo un sistema neoliberal, ya que él mismo ha dicho que estos presidentes keynesianos eran neoliberales. Ahora, tanto Fox como Calderón de hecho aceptaron la etiqueta de keynesianos. Y todavía más, si nos vamos por el neoliberalismo como lo planteó Rusto, se asemejaba muchísimo más al keynesianismo él está hablando que conocemos. De Alexander Rousseau. Él fue el que acuñó el término neoliberalismo para hacer una corriente filosófica media entre fascismo, nazismo, comunismo, socialismo, sabiendo que no van a buen puerto, para diferenciarlo del liberalismo clásico y la economía laissez-faire, que es una expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar, refiriéndose a una completa libertad en la economía, ¿no? Entonces, de entrada, pues Alexander Rousseau pues, era un anti-liberal. Somos hoy en día. Sí, yo más que nadie comprendo la diferencia que existe. Vamos a repetir lo que dice aquí. A este mito de que en México hubo un sistema neoliberal, ya que él mismo ha dicho que estos presidentes keynesianos eran neoliberales. Ahora, tanto Fox como Calderón de hecho aceptaron la etiqueta de keynesianos. Y todavía más, si nos vamos por el neoliberalismo como lo planteó Rousseau, se asemejaba muchísimo más al keynesianismo que al neoliberalismo que conocemos hoy en día. Sí, yo más... Estudio economía y pues estás equivocado, le dice Eric Franco. El keynesianismo acabó en los 70s. Después de eso nació el periodo neoliberal.
Pero el presidente admite que la administración es keynesiana. Entonces, ¿le hacemos caso a los libros o a la palabra del presi? Como puedes ver, hay un gran debate sobre estos términos. Mucha gente habla de un periodo neoliberal como refiriéndose a un término histórico político. Aunque después hay otros historiadores y políticos más serios que te dicen que la palabra neoliberalismo pues, es un chiste, ¿no? Si el liberalismo se refiere a la libertad, ¿cómo puede haber una nueva libertad? Y si la libertad es el respeto recíproco entre los individuos, o hay respeto o no hay respeto, o hay libertad o no hay libertad. No puede haber una nueva libertad a menos de que queramos cambiarle el concepto a la palabra libertad. Y ahí empieza toda la cuestión del posmodernismo, del relativismo y de la caída de la búsqueda de la verdad, que tiene también mucho que ver con la idea del marxismo cultural, que está muy apegada al socialismo político o al socialismo suave, al socialismo que ahora se le llama socialdemocracia, que no por ser socialismo suave deja de ser socialismo y deja de ser un ataque directo a las libertades individuales, a la propiedad privada y a la capacidad de cada quien de perseguir sus fines, respetando que los otros persigan también sus fines, evidentemente. Entonces, quería hablar un poquito del consenso de Washington, aunque siento que ya se pasa el tiempo y se me están haciendo los videos muy largos, casi de 1 hora. Quiero empezar cada vez a hacerlos más cortos o a dividir estos temas, pero siento que me voy de lleno y empiezo a conectar puntos y después ya no puedo detener el video porque quiero hacer todo el punto completo y quiero darle cierre a la idea general para que sea todavía más contundente el mensaje, ¿no? Pero todo esto de los 10 puntos de Williamson es muy importante entenderlo porque esto es algo que muchos neoliberalistas, que mucha gente que habla del neoliberalismo hacen referencia a los 10 puntos de Williamson como los puntos que recomendó el consenso de Washington al resto del mundo, de los países en desarrollo. Pero quiero que nos demos cuenta rápidamente de esto. El primer punto es sean disciplinados con sus finanzas, la disciplina en la política fiscal. Enfóquense en evitar grandes déficits fiscales. Es decir, ya muchos países estaban endeudados, con números negativos, y entonces de entrada, la regla básica de las finanzas es que no gastes más de lo que ganas. Que tengas la disciplina de solamente tener un estilo de vida que esté a la par de tus ingresos o del dinero que hay disponible, porque si caes en déficit, empieza a haber deuda, y obviamente la deuda pues es el quiebre de un país o el quiebre de una empresa. Pero justo el segundo punto que dice, la redirección del gasto público en subsidios, especialmente de subsidios indiscriminados, hacia una mayor inversión en los puntos clave para el desarrollo del país, servicios favorables para los pobres, como la educación primaria, la atención primaria de salud e infraestructura. Esto mismo es todo lo contrario al libre mercado o a la libertad en una sociedad, la sociedad libre. Porque de entrada la redirección es la redistribución. Y esto es un concepto completamente socialista, ¿no? Esto es el gobierno queriendo quitarle a través del monopolio de la violencia una parte del fruto de su trabajo a cada individuo para después ellos tener ingreso, que no es un ingreso, es un robo. En términos morales y filosóficos rigurosos, es un robo. O sea, si te pones a hablar de la moralidad y la ética relacionadas a la recaudación de impuestos, en realidad no somos contribuyentes. El engaño está en que somos contribuyentes. En realidad, si no quisieras tú voluntariamente contribuir, no puedes. No solo es una obligación, sino que es una obligación impuesta. No hay un contrato social que voluntariamente aceptamos. Es una obligación impuesta que si no cubres la obligación, pues terminas en la cárcel o terminas con más deuda o más, que sería como que te ponen, ¿cuál es la palabra? Multas. Te multan. Entonces después les debes más.
Entonces, obviamente está en tu mejor interés pagar impuestos, no evadir impuestos porque te puede ir mal. Pero justo esta presión es lo que también nos empieza a llevar hacia la pobreza. Es ese estatismo desbordado que nos empieza a llevar hacia acabar con los incentivos del libre mercado. Porque el principal incentivo del libre mercado es que tú seas el dueño del fruto de tu trabajo, que la propiedad privada se respete, que no pueda llegar el gobierno y despropiarte de tu propiedad. Entonces, ya vimos esto. Te quiero poner este pedacito de un discurso de Milton Friedman, también conectándolo con lo que escuchamos que decía Andrés Manuel López Obrador sobre la educación, que me parece que era en este video. Bueno, antes de eso quiero que veamos también este. Ya lo tenía preparado, ahí te va. Aunque en la práctica la receta no se sigue. A esa etapa le pasó que no se implementaron medidas realmente liberales. Creo que eso que llamamos neoliberalismo en América Latina, que muchos erróneamente lo asocian a las ideas de la libertad, a las ideas liberales, eso es en realidad neomercantilismo. Hubo sectores que se abrieron a la inversión privada, igual, pero con lo que hablábamos en el episodio que anterior. distorsionaron el mercado. No se hicieron las legislaciones necesarias para dar seguridad y confianza a las inversiones y tampoco las reformas fiscales adecuadas. Tampoco se eliminó eficazmente el océano de trámites redundantes, innecesarios y costosos para abrir nuevos negocios. Entonces, esta es otra cuestión del supuesto neoliberalismo, que nunca se eliminaron todas las restricciones gubernamentales y todas las trabas y cuotas y papeleo burocrático necesario para poder emprender un negocio en México. En realidad, estos mismos políticos supuestamente neoliberales, partidarios del libre mercado, tenían reglas puestas para que fuera muy difícil emprender un negocio, y después que si emprendiste el negocio, te van a meter impuestos por todos lados. Es todo lo contrario al libre mercado. Y te iba a poner el video de este brother, pero te voy a buscar otro que me parece todavía muchísimo más atinado. Ahora sí, ¿qué mismo pasa con el neoliberalismo? Voy a intentar ser cómodo, abre tu mente y vas a escuchar ahorita la cronología del neoliberalismo y en lo que se acabó convirtiendo. Mucha gente le atribuye el nacimiento del neoliberalismo al tema del Consenso de Washington, pero eso es relativamente falso. En realidad, lo que daría lugar al nacimiento del neoliberalismo es algo que surgió varios años atrás, que lo terminamos llamando monetarismo. Y por supuesto, el padre del monetarismo es Milton Friedman. Es muy simple entender, esta escuela económica simplemente está a favor del libre mercado, pero a su vez está a favor de que autoridades monetarias puedan contraer o regular la oferta monetaria dependiendo de la etapa del ciclo económico en la que se encuentre. Esto ya lo hace muy diferente a la escuela austríaca de la economía. Y por supuesto, el monetarismo tiene un año de nacimiento en la esfera pública, en el año 81, cuando se eligió al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y se expandió por el mundo llegando a las manos de la conocida Margaret Thatcher. Pero ahora me dirán, ¿de dónde nace el término Consenso de Washington? Pues este nace a inicios del gobierno de George Bush en el año 89, y en realidad fue acuñado por el economista John Williamson del Peterson Institute of International Economics, para referirse a un resumen de 10 puntos de las políticas económicas que se aplicaron en ese tiempo, y que ellos recomendaban que se aplicaran a países en subdesarrollo, pues porque a ellos les había funcionado. Bueno, esto ya es un comentario, a mí esto me parece bastante tonto en realidad. No se puede copiar un sistema económico de un país desarrollado y pegarlo en un país subdesarrollado, eso es absurdo. Pero bueno, cosas de la vida. Y aquí, bueno, que aparte ya vimos que uno de sus puntos, el segundo punto, era un punto completamente a favor de la redistribución y de los subsidios. Que los subsidios no es más que quitarle el trabajo a unos para volver dependientes a otros, ¿no? Señores, comienza el mito del neoliberalismo. La realidad es que en una América Latina subdesarrollada, ampliamente inestable políticamente, entonces esto es un factor muy importante. La pobreza que había en Latinoamérica o la falta de desarrollo económico como ya había surgido en otros países, eso es algo que es como terreno fértil para estos estatistas, porque al ofrecerte cosas gratis, te compran y te vuelven dependiente. Y ese fenómeno de volverte dependiente es lo que desde mi punto de vista es la verdadera esclavitud de hoy en día, que los gobiernos quieren, a través de la justicia social y de los subsidios, de que yo te doy gratis esto, te doy gratis esto, en realidad lo que están haciendo es que te quitan a ti la libertad de ganarte tu vida a través de tu propia productividad y te vuelven dependiente de los subsidios que ellos te dan para que continuamente tú sigas votando por ellos. Entonces, en realidad, detrás de los estatistas, hay un deseo de controlarte a través de el compro de tu voto, de darte subsidios para que ya no puedas vivir sin ellos. Recordando que el dinero de donde salieron esos subsidios se lo quitaron a otros.
Chile, que casi es una excepción, jamás se logró completar siquiera más de la mitad de los 10 puntos del Consenso de Washington, por supuesto dando como resultado lo que ya sabemos. Ahora, hoy en día, la realidad es muy distinta. El término neoliberalismo ha sido ampliamente prostituido por varios sectores de la izquierda. Ya no es lo que en su tiempo fueron los gobiernos de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, el monetarismo de Milton Friedman, en absoluto. Es más, la intervención estatal en la economía nunca había sido tan generalmente aceptada en el mundo como lo es hoy en día. La realidad es que lo que ellos llaman neoliberalismo es lo que nosotros llamamos capitalismo estatal, capitalismo de panas, mercantilismo, corporativismo, etc. Males que tanto ellos como nosotros queremos destruir. Ahora, aquí el problema está en los métodos. Hoy en día este Males que todos queremos destruir. término no es más que un insulto, un término peyorativo, un término despectivo que es utilizado por la agenda de la izquierda para desvirtuar políticas económicas que están fuera de su espectro ideológico. Esa es la realidad. Ahora dime. Entonces nos damos cuenta que hoy en día el neoliberalismo ya no significa casi nada. Ya cualquier cosa a los cuales los estatistas socialistas se quieren referir como del enemigo, entonces ya el neoliberalismo. O sea, casi cualquier argumento en contra del estatismo socialista es un argumento neoliberal. Dime qué opinas en los comentarios sobre el neoliberalismo. Ok, y entonces, pues este bro habla del monetarismo, habla de Milton Friedman, porque mucha gente le atribuye el inicio del neoliberalismo a las ideas de Milton Friedman. Parte de estas cuestiones que hablábamos de los subsidios, quiero que veas lo que decía Friedman de los subsidios y de las cosas gratis. Recordamos que nada es gratis, pero fíjense cómo, por ejemplo, últimamente en México, en el gobierno de la 4T, empezaron a salir muchos apoyos sociales, muchos subsidios sociales. Está muy famosa esta cuestión de los ninis. Nini porque ni estudia ni trabaja, pero sí se puede acercar al gobierno para que le den su sueldito quincenal, ¿no? Visa free, open to everybody. Le está diciendo que ellos hacen conferencias, me parece que en Dinamarca. Visa free, open to everybody. Le está diciendo nuestras conferencias son gratuitas y están abiertas para todos. It's a big break with our tradition. It's the first time that the University of Iceland is a party to selling entrance such a high price. It's higher even than if the Bolshoi Ballet came to this country. The point my friend was making to Charles is does not increase freedom academic or otherwise, it decreases it. Well, you see, first of all, I suspect that somebody was paying the expenses of those lectures. Who was paying the expenses of those free lectures? The people who didn't go to it. I think that the word free is one of the most misused words. We speak of free education. Education isn't free, it costs money. You spoke of free lectures, but those lectures weren't free. The lecture halls had to be provided. The facilities had to be provided. I am sure you have paid fees to some of the speakers. What you mean to say is that the people who attended the lecture were subsidized by the people who did not attend the lecture. And I do not believe that that is in my concept of what a free society should be. So I think that Regresando al concepto de los subsidios. Fíjate qué buena reflexión. La gente que asistió a la conferencia fue subsidiada por la gente que no asistió a la conferencia. Porque obviamente el gobierno le quitó parejo a todos, dependiendo si ese gobierno pues tiene un ingreso progresivo que le quita más a los ricos que lo que le quita a los pobres. Que de hecho se sabe ya que el ingreso progresivo, esta idea de que, bueno, le quitamos más a los ricos y menos a los pobres, también es una falacia. Y de hecho destruye los incentivos económicos también. Y le hace más daño a los más necesitados, de nuevo. Pensamos que, bueno, pero le quitamos más a los más ricos y menos a los más pobres, entonces ahí se balancea la cosa. Para empezar, eso es desigualdad ante la ley, pero en un punto más adelante de esa desigualdad, del trato desigual ante la ley, ¿por qué le quitamos más a los ricos que a los que no son tan ricos? También hay una cuestión de que al quitarle más a los ricos, afectas los salarios que le pagan los empleadores a los empleados. Entonces, en realidad, al realizar esa redistribución de la riqueza y al intervenir la economía, estás afectando a los que menos tienen, a la gente asalariada, porque estás afectando los salarios desde arriba. Entonces, por eso también dice, por ejemplo, Friedman, que la evidencia es abrumadora. Los únicos países del mundo en los cuales la gente de bajos ingresos han llegado a conseguir un nivel de vida medianamente decente son aquellos que confían en el libre mercado, ¿no? En los mercados capitalistas. También me gusta mucho esta frase que dice: en un libre mercado no importa de qué color sea la gente ni cuál sea su religión. Solo importa si puedes producir algo que los otros quieran comprar. Si puedes aportar valor a la sociedad o al prójimo con un producto de mejor calidad o de mejor precio. El sistema más efectivo que hemos descubierto para conseguir que gente que se odia haga tratos y se ayude entre sí es el libre mercado. Entonces, regresando al libro En defensa de los más necesitados,
me parece un acierto muy grande y un gran argumento también para defender el capitalismo libre, no el capitalismo estatista de compadres, para defender el verdadero capitalismo, el verdadero libre mercado. Este libro En defensa de los más necesitados de Alberto Venegas Lynch hijo, porque es justamente a los más necesitados a quienes el libre mercado más ayuda. O sea, la máquina para sacar a la gente de la pobreza es la libertad. Y resulta que el estatismo se convirtió en la máquina de multiplicar pobres. Se multiplica el Estado y se multiplica la pobreza. Discúlpenme, pero eso fue lo que pasó. Y eso es los datos históricos que están de nuestro lado, del lado de los que le apoyamos a las ideas de la libertad. Sí, una consecuencia de eso es la desigualdad, porque algunos decidirán trabajar más duro que otros y algunos tendrán mejor educación que otros y a algunos se les dará la mediocridad y se les dará el ser parásitos y a algunos se les dará el partirse a la madre por encontrar su autonomía. A algunos se les dará el encontrar la manera de colaborar con otras personas para hacer proyectos que sean más grandes que uno mismo, por ejemplo. Entonces, ya para cerrar, quiero que leamos un pedacito de este texto, también de Alberto Venegas Lynch, que se llama El desatino del neoliberalismo. Dice, de un tiempo a esta parte se registran manifestaciones varias sobre una etiqueta bastante absurda, con la que ningún intelectual serio se identifica. Se trata del neoliberalismo, un invento de las izquierdas que revela cierto complejo de inferioridad frente al liberalismo. Este bautismo irrumpe como si se pudiera aludir a una neolibertad o al neorrespeto, puesto que el liberalismo es nada más y nada menos que el respeto por los proyectos de vida de los demás. Es como ha dicho Mario Vargas Llosa en el Teatro Nacional Cervantes hace más de 20 años. He conocido personas que son liberales, personas que no lo son, pero nunca he conocido un neoliberal. Es también como si alguien te dijera, no, yo soy neosocialista. No existe el neosocialismo, existe el socialismo. Es que parece de mala fe el endilgar liberalismo, o para seguir con la ridícula denominación neoliberalismo, allí donde los aparatos estatales han crecido exponencialmente, donde los impuestos resultan insoportables, donde la deuda gubernamental es colosal, donde las manipulaciones monetarias generan esa estafa monumental que los economistas denominamos inflación, que convierten el dinero en cuasimoneda y en algunos casos de convertirse en cuasi nada. En estos contextos constituye un insulto a la inteligencia el endosar vestigios de espíritu liberal a este cuadro lamentable de situación. Entonces, todos estos videos, todas estas personas que nos dicen que la libertad es el culpable de todo, en realidad están equivocados y son parte del engaño y son agentes que siguen promoviendo y contagiando el engaño en toda la sociedad. Es un insulto a la inteligencia, como dice bien Venegas Lynch. Resulta sumamente curioso que quienes se oponen al liberalismo, aunque como queda dicho prefieren escudarse tras el telón de neoliberalismo, son aquellos que como solución a los males proponen intensificar las recetas estatistas incrementando impuestos, acelerando la inflación y las regulaciones asfixiantes al tiempo que engordan al adiposo leviatán. Entonces, sube los impuestos, sube la inflación, suben las regulaciones y hacen más grande al Estado. El leviatán, pues, es el Estado paternalista que no deja de crecer. Y lo tragicómico del asunto es que lo hacen en nombre de los pobres, cuando son ellos los principales perjudicados, puesto que al derrocharse capital, sin lugar a dudas, se contraen los salarios e ingresos en términos reales. Entonces, a mí me queda muy claro, espero que a ti también, es un engaño que no es muy difícil de descifrar y terminar entendiendo bien por dónde va la cosa, pero se repite tanto y se utiliza tanto de maneras tan superficiales esta palabra, que es muy fácil caer en un entendimiento incorrecto de lo que es el neoliberalismo, que básicamente es como si dijéramos las ideas de la libertad. Sin embargo, hay gente que utiliza la palabra neoliberalismo para referirse al periodo priista en México, lo cual es incorrecto, porque definitivamente deberíamos de empezar a utilizar palabras como estatismo, corporativismo de compadres. Y creo que esta parte de entender las palabras por lo que significan verdaderamente esas palabras y tratar de luchar por que no se le cambie el significado a las palabras
es una parte central, es un proceso central del despertar espiritual que estamos viviendo en este momento. De hacernos responsables de nuestro camino hacia la manifestación de nuestros planes y de nuestros sueños, hacia la realización de nuestro destino, que no es más que lo que dice Alberto Venegas Lynch de perseguir tus propios fines. Por eso esta definición de libertad, que se refiere al respeto de los planes de vida de los demás, porque tú tienes tus planes de vida, yo tengo mis planes de vida, y la única manera de vivir en sociedad es que dentro de lo posible nuestros planes de vida no se metan en los planes de vida de los demás. Mi libertad termina donde empieza tu libertad. Y es justamente esa libertad lo que ha hecho que en gran escala, casi a nivel mundial, podamos colaborar unos con otros, aunque tengamos ideologías distintas, filosofías distintas, culturas distintas. Y como bien dice Milton Friedman, hasta personas que aparentemente se odian entre sí, gracias a un proceso de ganar-ganar que facilita el libre mercado, podemos colaborar y no matarnos unos con otros. Entonces, esa colaboración sí genera desigualdad, sí genera este tipo de situaciones. Bueno, ya me iba a regresar a la gráfica de la desigualdad que te enseñé. Esto es muy real, pero el engaño es que es la libertad lo que ha causado esa desigualdad. Y también parte del engaño es que la desigualdad es mala. En realidad, lo malo es la pobreza, la falta de recursos. Y justamente esas ideas de la libertad y del respeto recíproco es lo que nos ayudan a colaborar para salir de la carencia de recursos. Entonces, todo esto para invitarte a que no te vayas con la finta del socialismo, que no te vayas con la finta de los subsidios y la redistribución de los ingresos, del estatismo corporativista, y también relacionado con el video anterior de la corporatocracia y de el lado oscuro del capitalismo, que no es el capitalismo en sí, pero que existe una burbuja dentro del capitalismo en donde nos quieren meter los estatistas y los burócratas capitalistas, dueños de los fondos de inversión que quieren controlar el mercado popular. Pero la alternativa a todo eso son los mercados locales. Somos los empresarios, emprendedores, como tú, como yo, artistas que quieren hacer una diferencia, activistas que quieren lograr cambios en la sociedad a través de lo privado. Entonces, si tú estás en un momento de tu vida en donde tienes ganas de emprender un proyecto, de perseguir un camino en tu vida donde tú vas a terminar siendo el dueño de esos proyectos, de no terminar subsidiado, de no terminar trabajando en algo que no te gusta, simplemente cumpliéndole el sueño a alguien más, cumpliéndole sus planes de vida a alguien más, solamente por conformarte con un sueldo fijo. Quiero que me acompañes en este recorrido, que te pegues a mí, porque diario vamos a estar explorando cómo acercarnos más a este proceso, cómo escapar de la Matrix, cómo acercarnos a nuestra autonomía en todos los sentidos de la palabra. Esto tiene que ver no solo con la batalla cultural, que después se mezclan temas como la ideología de género y otras cosas que vamos a empezar a explorar también un poquito más a fondo, pero también tiene que ver con la gran batalla, la gran guerra espiritual de nuestros tiempos, que tiene que ver con un entendimiento de cómo nos comportamos en sociedad y cuáles son las verdades más puras de nuestra existencia. Es al mismo tiempo un viajezote filosófico, pero también un proceso muy práctico de cosas tangibles que podemos hacer, que podemos llevar a cabo en nuestras vidas para empezar a cambiar el mundo y para empezar a cambiar también nuestra realidad. Regresando a una frase de Jodorowsky que creo que ya dije en otro video, que no podemos cambiar el mundo, pero podemos empezar a cambiarlo. No podemos entender todos estos temas de capitalismo, libertad, neoliberalismo, socialismo, neosocialismo, liberalismo, libertarianismo, paleolibertarios, toda esta cuestión que a veces raya mucho en conceptos políticos que pueden ser abrumadores. No podemos entenderlo todo de un solo momento, pero podemos empezar a entender. No podemos cambiar nuestra vida de un momento a otro, pero podemos empezar a cambiar. Y es ese empezar, esa primera intención de acercarse al cambio y de creer, de entrada a creer que puedes cambiar, de entrada creer para ver, no ver para creer. Y ese creer para ver empieza desde tu claridad mental,
de cómo combinas tu imaginación con tus deseos, con tu curiosidad, con tus planes de vida, con tus relaciones familiares, sociales, económicas y financieras para vivir tu vida bajo tus propios términos, que no sean ni los políticos, ni otros empresarios, ni otros individuos, ni los líderes de las instituciones internacionales del mundo los que te digan cómo vivir, que tú decidas cómo vivir. Y parte de esto es que el socialismo puede existir dentro de un sistema de libre mercado. Por eso, por ejemplo, existen las comunidades menonitas. Las comunidades menonitas viven en comunismo dentro de un sistema capitalista. Pero en el socialismo y en el comunismo no se puede vivir en libertad. Entonces, desde ahí ya hay una discrepancia de estos dos mundos, porque uno permite la existencia de otro, pero el otro no permite la existencia de nada que no digan y no aprueben los que tienen el poder centralizado. Entonces, regresando también, haciendo conexión con el episodio, el video de la descentralización que hicimos, toda esta cuestión estatista son modelos de redes centralizadas cuyo poder cae sobre los políticos. Entonces también parte de las ideas de la libertad es entender que la burocracia política se quiere volver el intermediario de los individuos. Se quiere meter en medio de las industrias para cobrar un porcentaje casi como si fuera socio. Y bueno, este tema se puede poner cada vez más clavado, entonces simplemente pues quería cerrar con esta invitación a responsabilizarnos del entendimiento de estos temas y también ayudarnos a caminar el camino hacia nuestra libertad.